Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Amén. Ahora sí, parece que hemos esperado el poder estar en este lugar. Son tiempos donde Dios se mueve, donde Dios habla, donde Dios realmente toca el corazón de su pueblo. Y en este lugar, amados hermanos, estamos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos gente que hemos sido atraídos por la voluntad de Dios, por su gracia. Estamos en este lugar y espero que podamos entender de que no hemos venido aquí a la deriva, a la suerte, a ver qué es lo que pasa, sino Dios mismo nos ha traído a este lugar. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Lucas capítulo 15, verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Incline su rostro, por favor, donde está. Bendito Dios, en este momento nos acercamos delante de ti, Señor, como tu pueblo, como tus hijos. Hemos venido a este lugar, Señor, para poder escuchar tu palabra. Que esa palabra, Señor, pueda cambiar nuestro corazón. Que este estilo de vida, Señor, que hemos adoptado nosotros, pueda ser confrontado en esta tarde por la palabra, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Bendito Dios, bendícenos en esta tarde con tu palabra. No queremos salir como hemos entrado, sino queremos salir totalmente convencidos de que tú nos has hablado en esta tarde. Bendícenos con tu palabra, que esa palabra sea como una semilla, Señor, que entre a nuestro corazón y que dé mucho fruto a su tiempo. Toda la iglesia, Señor, unida esté en este lugar para poder escucharte a ti. Háblanos en esta tarde, háblanos al corazón. Háblanos, Señor, somos tu pueblo, tu iglesia. Aunque muchas veces, Señor, hemos vuelto atrás, hemos sido infieles, nos hemos equivocado, nos hemos dejado, Señor, llevar por tantas cosas en esta vida, pero hoy, Señor, háblanos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Lávanos, Señor, con tu palabra, límpianos con tu palabra, purifica nuestras vidas y perfecciónanos, Señor, en esta tarde, para que un día, Señor, todos juntos podamos estar en ese avivamiento que tú quieres mandar, Señor, a tu iglesia y a todo este pueblo, al país y al mundo entero, porque para ti no hay nada imposible. Y así como lo hiciste una vez, lo volverás a hacer más aún, porque tu palabra lo anuncia. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta tarde, Santo Dios. Solamente que tu nombre sea glorificado y que nosotros entendamos, Señor, lo que tú quieres de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te damos. Gracias, Santo Dios. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Estamos viviendo tiempos donde parece que la iglesia tomó un rumbo diferente.
Es una dirección que aparentemente la iglesia puede estar muy gozosa, muy tranquila, muy feliz. Tiempos donde la iglesia simplemente ha cambiado la gloria de Dios por algo que no aprovecha. Y que su palabra sea justa y certera para nosotros en este tiempo que somos su iglesia. Amén. Que Dios hable en esta tarde y que Dios realmente nos haga entender lo que su palabra quiere decirnos a cada uno de nosotros, amados hermanos. Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo un hombre tenía 2 hijos. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Como ustedes saben, hemos leído la parábola del hijo pródigo, pero hoy vamos a entender algo que el Señor quiere que tomemos muy bien en nuestro corazón. Dios quiere hablarnos en esta tarde. Dios realmente quiere entrar a nuestro corazón. Que tengamos un corazón predispuesto para escuchar su palabra. Amén. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El menor de ellos, dice la palabra, el menor de ellos dijo: Padre, dame todo lo que es mío, todo lo que me pertenece, todo lo que ahora me corresponde. Y yo quería entender un poco el por qué este hijo, el hijo menor, por qué es que empieza a pedirle los bienes a su padre. ¿Por qué es que no sigue el ejemplo quizás de su hermano mayor, sino que este muchacho, porque justamente eso es lo que dice la palabra, el menor de ellos? Y el menor, la palabra menor viene de una palabra griega que significa nuevo, joven, fresco, jovencito. Una palabra griega neos. Menor, el hijo menor, eso significa el más jovencito, el que estaba más nuevito, el que empezó a caminar quizás en la adolescencia y empezó a abrir los ojos, ¿no? Como muchos adolescentes hoy, un poquito de permiso en los padres, en la casa, y como que los muchachos no empiezan a abrir los ojos y dicen: me estoy dando cuenta de muchas cosas. Y parece que esto es así. Y creo que me corresponde cierta parte. La palabra de Dios dice neos, el menor, neos, el más jovencito, el más nuevito, aquel que empezó recientemente la carrera. Eso significa, amados hermanos, de que el hijo menor, el más nuevito, el que recién empezó a caminar junto a su hermano mayor, o junto a toda la familia y quizás a todos los trabajadores en esa casa, este jovencito es el que de pronto empieza a pedir cosas que a muchos puede sorprender. El más inmaduro. Y yo creo que la iglesia no supo crecer, no supo madurar, no supo caminar hacia adelante, no supo crecer en el Espíritu a través de la palabra de Dios, a través de la obediencia. Este joven que nos muestra la palabra se parece muy bien a la iglesia moderna de hoy en día. Es una iglesia que quizás no llegó a la madurez que debía corresponderle, no llegó a un estado donde debía recibir una conducta apropiada para su edad. Simplemente se dejó llevar. ¿Por qué? Porque era muy inmadura. Hoy en día la iglesia es inmadura. Hoy en día la iglesia no ha crecido lo suficiente. Y justamente esto pasa con aquellos que no pueden llegar a madurar. Por eso es que Pablo, por eso es que Cristo Jesús les dice: yo ya les podría dar algo, pero no pueden soportar.
Pablo les decía, ustedes ya deberían ser maestros en muchas áreas. Ustedes ya deberían estar crecidos, maduros, jalando a los demás, pero no. Necesitan ser jalados. Necesitan ser animados, empujados. Este muchacho de pronto empezó a pedir su herencia. Y la falta de madurez, amados hermanos, en la palabra de Dios nos hace pedir cosas que no son. Cuando no conocemos lo que realmente somos, entonces empezamos a divagar en situaciones, en cuestiones, en imaginaciones, donde realmente no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Una iglesia inmadura. La iglesia inmadura empezó hace mucho tiempo atrás queriendo crecer, queriendo afirmarse, pero no logró afirmarse. Hoy en día la iglesia en general está invadida por este pensamiento de este muchacho, un jovencito, aquel que cree que sabe muy bien dónde está parado, pero no sabe lo que es la vida. Amén. Usted seguramente tuvo la oportunidad de conocer a uno de estos adolescentes, ¿no? Que creen que se las sabe todas y quieren enseñar a muchos con la larga experiencia que quizás él pueda demostrar. Hoy en día la iglesia está caminando por estas sendas, amados hermanos, sin llegar a una madurez, sin llegar a ser discípulos verdaderos, sin tener una disciplina en nuestras vidas, sin llegar a formar nuestro carácter para que Dios nos envíe a tal lugar, y ya salimos. El problema de hoy en día en la iglesia es que son jóvenes los que salen, pero sin prepararse. Son muy emocionales. Creen que las fuerzas les va a alcanzar. Creen que ya conocen muchas cosas y se las saben todas. Entonces vámonos. Y quieren salir y quieren predicar y quieren ir a cualquier otro lugar y quieren ir de misiones. Pero hoy en día la iglesia, cuando empiece a salir, cuando empieza a dar los primeros pasos, se da cuenta de que es otra la vida, es otra la historia. Mucha iglesia empezó a salir antes de tiempo porque le faltó madurez. Muchos jóvenes hoy en día quieren ir por el mundo entero, pero no saben ser fieles ni siquiera en su propia casa. Amén. Mucha iglesia hoy quiere hacer la obra de Dios, pero de una manera más fácil, más liviana, algo que no cueste. La iglesia joven está acostumbrada a lo fácil. La iglesia joven está acomodada a las cosas que ha podido recibir por la bondad de Dios. Pero en la primera prueba que se presenta en la vida de la iglesia joven, es ahí donde empieza a volver atrás. Este joven era falto de madurez. No quiso esperar. No quiso tener paciencia. Este joven tenía una herencia. Este joven iba a ser dueño de mucha herencia que su padre le iba a dar, pero ¿cuál es el problema? Se adelantó. ¿Por qué? Porque le faltó madurez. Y la iglesia hoy en día quiere avanzar rápido, quiere poseer, quiere tener, quiere enriquecerse, pero sin madurez. Por eso es que después encontramos diferentes doctrinas y teologías que nos han engañado a tanta iglesia, a tantos líderes y pastores, y los han llevado a la bancarrota. Amén. Sin madurez, por falta de madurez, por falta de crecimiento, amados hermanos, por falta de llenarnos de la palabra de Dios, de su espíritu, de oración, empezamos a ver cosas que no son
todavía para nosotros, sino que son después. La iglesia inmadura empieza a pensar en los deleites. La iglesia inmadura, la iglesia que no supo crecer, la iglesia que no tiene carácter, empieza ya a pensar en cosas que no son para ella en su estado de crecimiento. Es como que Jesús venga y diga: usted venga, usted va a ser mi discípulo, amén, y el discípulo quiere correr. Ese es el problema tan común de la iglesia hoy en día. Por eso es que muchos siervos, muchos que han sido llamados verdaderamente por Dios, no esperan a tener carácter, no esperan a fortalecer su vida, su espíritu. Hoy en día la iglesia no puede avanzar hacia adelante porque le falta carácter, porque le falta tener discernimiento de espíritus. No sabe qué es el bien, qué es el mal. No sabe avanzar porque no conoce la voluntad de Dios. Y nosotros somos una iglesia que hemos caído en ese error. No queremos leer, no queremos escudriñar, no queremos absorber todo lo que Dios tiene para nosotros. Y es ahí donde tenemos mucho tiempo entonces para pensar. Y decimos: pero ¿y por qué ellos tienen y no yo? ¿Y por qué ellos de esa iglesia como que les va bien y Dios les bendice y a mí no? Entonces ahí aprovecha el enemigo de poner una palabra que no es la palabra de Dios. Es ahí donde el muchacho empieza a pensar y dice: pero si mi papá es dueño del oro y de la plata. Es ahí donde el joven cristiano, donde el adolescente espiritual, donde la iglesia inmadura empieza a ver las bendiciones y empieza a querer más las bendiciones que estar en la casa de su Dios. La falta de madurez, la falta de crecimiento, la falta de estar fuertes, la falta de no soportar muchas veces las aflicciones que había en nuestras vidas. Cuando viene una aflicción, rápidamente nos derrumbamos y nos dejamos llevar por nuestra alma. A consecuencia de eso, amados hermanos, somos gente inmadura. Somos gente que no puede avanzar, que no puede mantenerse. Hoy, el día de mañana, cuando sea, viene la aflicción y es ahí donde empezamos a retroceder. La verdad de la iglesia es que quiere volver atrás. La verdad de la iglesia es que no puede avanzar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a la cruz, a esa cruz que ha sido olvidada. Hoy en día el interés de toda la iglesia es la comodidad, los deseos. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Podía haber en una traducción de la Biblia: Dios va a cumplir tus planes y tus planes tendrán éxito. ¡Wow! Pero examinando un poquito más la palabra, usted va entendiendo, a través del Espíritu usted va entendiendo de que eso no es correcto. Y de que no mis planes son los que tendrán éxito, sino los planes de Dios siempre tendrán éxito en mi vida. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Debido a la falta de madurez, creemos cualquier cosa que nos digan. Debido a la falta de conocimiento, tragamos simplemente aquello que nos predican. Y decimos: debe ser así, amén. Y bueno, entonces yo voy por este lugar. Hoy en día los pastores se están dirigiendo a la iglesia grande en todo el mundo solamente por las cosas terrenales, materiales, deseos que solamente tienen que ver con este mundo. ¿Acaso estamos ciegos? ¿Acaso usted no ve? ¿Acaso usted no escucha la palabra moderna de hoy en día? Pero ¿qué es lo que pasa? Mi pueblo perece por falta de... Y eso es lo que pasó. La iglesia se hunde en sus propios pensamientos.
La iglesia misma que está aprendiendo, no es una niña, quizás es una adolescente, pero en esa adolescencia todavía tiene que madurar demasiado. Bien decía mi madre una vez, el niñito, ¿no?, que se le enseña a caminar, ¿no?, y le enseñamos a caminar, y como que quiere caminar, ¿no?, y empieza a querer caminar, se va hacia atrás, le agarramos y da sus primeros pasitos y nos enorgullece, pero otra vez cae y lo levantamos como buenos padres. Pero en el momento en que empezamos a caminar un poquito, ya no queremos la ayuda de nadie. Así son los niñitos, ¿no ve? Están viniendo donde ti y se dan la vuelta, ¿no?, y se van a otro lado. Ven, no te voy a agarrar, dame la mano. No, dice, yo quiero ir solo. Eso es lo que pasa con la iglesia, amados. Llegamos a un punto donde creemos que podemos solos, pero nos falta tanto todavía. Nos falta todavía entender qué es la unión, la familia, el liderazgo. Nos falta todavía aprender de nuestros propios errores. Todavía somos muchachitos que estamos empezando recién este camino del ministerio. Pero a mí me sorprende cómo muchos, teniendo simplemente meses de poder estar convertidos, ya quieren irse por todo el mundo. Mucho cuidado, amado, con ese tipo de doctrinas. Jesús vino a discipular. Jesús vino a estar con ellos. Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos, haciéndoles notar sus deficiencias, su mal carácter. Levántense a orar, les decía, hasta el último día. ¿Ustedes creen que en los 3 años y medio les dijo, si quieren dormirse, duerman, sé que me importa? Y en el último día nomás le dijo, levántense a orar. No, todos esos 3 años, amados hermanos, Jesús estaba ahí pacientemente, porque ellos eran niños, porque ellos estaban empezando a crecer, tenían que llegar a la madurez, pero Él no les podía abandonar. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Con la iglesia. La iglesia pobre de doctrina, de conocimiento, de experiencia, de carácter, ya que no tiene tiempo, ya que no quiere escudriñar, ya que no quiere entender la palabra, orar delante de Dios, estar en la presencia, empieza a pensar ya y dice, pero si mi Dios es dueño del oro y de la plata, ¿y qué estoy haciendo aquí? Parece que estuviera mendigando. Otros pastores y otras iglesias están llenándose con mucha plata. Mucha iglesia inmadura empezó a caer. Por otro lado, la iglesia que es madura, amados hermanos, va a permanecer fiel. Amén. La iglesia que es madura, la iglesia que ora, la iglesia que ayuna, la iglesia que se derrama delante de Dios, Dios la va a fortalecer, le va a levantar, la va a hacer madurar y no va a venir ningún viento de doctrina que pueda entorpecer nuestro camino. Amén. ¿Esta iglesia inmadura cree que todo es fácil? Este tipo de iglesia joven le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame la parte. Este muchacho se da cuenta de que su padre es uno de tener, pero y este muchacho empieza a creer que tiene derechos. Así como la iglesia moderna empieza a creer que, bueno, si Dios es mi padre, entonces tengo derecho a tener esto, tengo derecho a tener lo otro.
Parece que si Dios tiene todo y no le falta nada y Él es dueño del oro y de la plata y del universo entero, entonces yo soy hijo de rey. Este simplemente es un muchachito malcriado, así como muchos otros que están por ahí, amados hermanos. Así como muchos que creen de que pueden simplemente recibir y tener derecho en esta vida de poseer. Dame, este ya no es un hijo humillado. Este ya no es un hijo que pide a Dios, Señor, si quieres, si deseas, Señor, si es tu voluntad. No, es un muchacho que dice, dame, porque cree que tiene derechos. Cree que puede sacar las cosas de su padre. Cree que puede con su voz quizás un poquito alta decir, Padre, dame lo que es mío, lo que me pertenece, porque yo conozco mis derechos, porque yo sé que el hijo tiene que recibir la herencia del padre, porque yo sé las leyes también y sé que tú me tienes que dar porque soy tu hijo. Tengo derechos. Amén. Los jóvenes de hoy en día denunciando a sus padres, como estos jóvenes de hoy en día que reciben un pequeño chicotazo y ya están hablando de derechos. Pero tengo derechos, pero no me pueden tratar así. Pero ¿quién tiene que tratarme con amor? Pero no está actuando de mala manera. Son los jóvenes, es una iglesia que realmente ha llegado a un punto, amado hermano, donde es una iglesia que no entiende su posición como hijo. No entiende que la iglesia ha sido llamada a ser su sierva. Dios ha comprado, Cristo ha comprado con su vida la vida de la iglesia. Pero hoy en día no. Si la iglesia cree en Dios es para que Él me dé, para recibir, para obtener. ¿Acaso usted no escucha de esos pactos? ¿Acaso usted no escuchó de esas llamadas y digan, vengan? Dios les va a dar todo lo que Él tiene. Él es dueño de todo. Y usted es hijo del rey. Y si usted es hijo del rey, entonces usted tiene que demostrar por las cosas que usted tiene. Una iglesia inmadura. Si habláramos de la iglesia madura, amados hermanos, si por un momentito habláramos de esa iglesia que realmente había llegado a un nivel de madurez espiritual, ¿cuán lejos nos llevan esos grandes apóstoles? ¿Cuán lejos estamos de esa primera iglesia apostólica? Una iglesia inmadura, denunciando a sus padres, como decía, no aceptan autoridad, creen que sus padres ya son sus hermanos, sus amigos, creen que pueden tratar a sus padres de lado a lado. Antes era Señor, si tú quieres, ahora es dame. Amén. Antes era Señor, si es tu voluntad, concédeme. Ahora es dame. Ahora es hazlo rápido. Ahora es dame ya, porque esto es mío. Una iglesia inmadura, una iglesia que no va a llegar a ningún lado, una iglesia que hace mucho tiempo ya se perdió, como este muchacho. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué es lo que pasó? En el momento en que la iglesia recibió las bendiciones de Dios, en el momento en que la iglesia joven, la iglesia inmadura, empezó a recibir las bendiciones,
Quiso recuperar su herencia. Señor, si tú eres mi rey, entonces yo también soy y tengo derecho y soy dueño de muchas cosas aquí en la tierra. Por lo tanto, entonces voy a empezar a arrebatar y voy a empezar a tomar lo que es mío. Una iglesia inmadura, una iglesia que no tiene principios, una iglesia que no sabe de esfuerzo, de fidelidad, de sacrificio, de valentía. Pero eso sí, sabe pedir muy bien. Eso sí, sabe arrebatar muy bien lo que no es suyo, o lo que no es suyo porque no es su tiempo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es el dueño del oro y de la plata? Y todas las cosas son nuestras, amados hermanos, porque somos hijos de Dios. Pero paciencia, un día Dios nos dará. Pero por ahora este reino no es de este mundo. Amén. Por ahora su reino no es de este mundo, su reino es espiritual. Y es ahí donde usted tiene autoridad. La iglesia inmadura cree que puede tener todo lo que es físico, pero de lo espiritual nada. La iglesia inmadura quiere poseer y tener autoridad para tener todo lo que ella quiere en el ámbito físico, material, pero en lo espiritual no. Ahí no, hay que nadie me juzgue. Ahí no, nadie es perfecto. Es una iglesia que se aleja de la casa de Dios. Mi casa será conocida como casa de... Es una iglesia que ya no quiere orar, ya no quiere humillarse, ya no quiere servir, ya no quiere poner su vida en servicio a su Dios. Es una iglesia que tiene un Dios para sacarle provecho. Es una iglesia que tiene el amor y la protección del Padre para cobijarse cuando ella lo necesite. Es una iglesia que no acepta la autoridad de Dios, pero sí quiere arrebatar sus bendiciones. Eso es lo que pasó con una iglesia desde hace mucho tiempo atrás. La iglesia empezó a desear las cosas del mundo. No quiso más estar en la casa de oración, no quiso más estar en la presencia de Dios. Empezó a llamarle la atención muchas cosas que el mismo mundo ofrecía. Y esta iglesia empezó a perder por un momento esa mente, esa razón. Y dijo, pero si todos mis amigos se están divirtiendo en esta vida, ¿por qué yo no? Y si todos los hombres están haciendo sus negocios y sus empresas y están realizando sus grandes sueños, ¿por qué yo no? Decía este hijo inmaduro. Por falta de madurez, amados hermanos, por falta de conocimiento, la iglesia empieza a pensar y a querer alcanzar lo que no es nuestro. Amén. Por falta de madurez, por falta de saber lo que dice la palabra. Ya no hay amor de poder estar en la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando la iglesia empieza a buscar sus propias cosas, cuando la iglesia va a buscar su propio provecho y quiere cumplir sus propios deseos, sus propios anhelos, y ya no los está cumpliendo para Dios. Porque ya no hay tiempo para estar en casa. Si tú quieres vivir tu vida, si tú quieres viajar por el mundo, si tú quieres tener un sueño que realmente marcó tu corazón y vas a dar toda tu vida por eso, ya no tienes tiempo para estar en la casa de Dios. Por eso es que automáticamente cuando la iglesia empieza a pensar en las cosas del mundo, se aparta de la casa de Dios, del amor del Padre y del amor al Padre. Porque ahora ya no hay amor. Cuando esta iglesia empieza a entrometerse en los intereses del mundo, su amor por Dios empieza a bajar. Ahora ya no hay amor. Ya no vivimos por amor. Ahora ya vivimos por interés. Ahora ya simplemente queremos
Que Dios haga esto y haga lo otro y responda a mi vida y responda a mi oración y salve a este y lo otro y sane y liberte y que nos ayude, que nos bendiga, que nos sustente, que nos dé el pan. Todo eso queremos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en la presencia de Dios porque lo amábamos? ¿Se da cuenta? Creemos que orar es simplemente pedir, pero ¿cuántos de ustedes han entrado a la presencia de Dios simplemente a disfrutar su presencia, a estar con Él? Por eso es que la iglesia que se interesó por las cosas materiales ya no ama a Dios, porque cambió la gloria de Dios por algo que no aprovecha. Amén. Mateo capítulo 24 verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos falsos profetas se levantaron hoy en día y engañaron a la iglesia y quitaron el rumbo y la dirección de la iglesia. Amado hermano, no estamos hablando de una iglesia ajena, estamos hablando de nosotros. No estamos hablando de aquella iglesia por ahí, de eso de la prosperidad por allá, de esos que quieren ganarse el mundo por los negocios por allá. No, estamos hablando de nosotros. La palabra hoy es para nosotros. ¿Qué es lo que usted hace el mayor tiempo que usted tiene? ¿A qué se dedica? El hijo que estaba en la casa del padre no salía de la casa del padre, sino que trabajaba para su padre. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos se han levantado engañando a la iglesia. Y hemos preferido como iglesia las cosas de este mundo. ¿Y qué es lo que pasó? Ya no hay amor. Usted ya no ama a su Dios. La iglesia ya no ama la presencia de Dios. La iglesia ya no ama ir a la iglesia por un momento o al templo y poder levantar sus manos. Pero si usted ha venido a este lugar, amado, es porque Dios ya inició algo en nuestras vidas. Mucha iglesia hoy en día no tiene tiempo para Dios. Siempre van a ser más importantes sus cosas, sus trabajos, sus afanes, su todo, porque eso es su todo para ellos. Pero para nosotros nuestro todo es Dios. Amén. Por eso estamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hemos venido a este lugar para escuchar la palabra de Dios. Hemos venido a este lugar para alabar a Dios, para adorar a Dios, para rendirnos, para hacer cuentas delante de Él. Amén. La iglesia joven se dejó engañar por falsos profetas, así como Jesús mismo estaba en el desierto y el diablo vino a tentarlo. Y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate para abajo. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes que pasar por necesidad? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, no tienes por qué estar en necesidad. ¿Acaso Dios está en necesidad? No. Tú eres hijo de Dios. Entonces soy hijo de Dios, sí. Entonces no tengo que padecer necesidad. No. Ese fue el falso profeta. Amén. Ese fue el falso profeta que nos quiso engañar y nos quiso sacar, y obviamente pues a mucha iglesia convenció de esta mentira. En el mismo desierto Dios se impuso a través de esta falsa doctrina: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, simplemente saca la pobreza de tu
casa. Si eres hijo de Dios, echa fuera la miseria. Si eres hijo de Dios, no tienes por qué sufrir. Echa fuera todas esas cosas, son demonios. ¿Qué es lo que hizo la iglesia moderna? La iglesia joven. La iglesia joven, por falta de conocimiento, dijo: amén, claro que sí, soy hijo de Dios, soy hijo del rey, por lo tanto yo también tengo propiedades y también tengo derechos y autoridad. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un hombre maduro hablando. Pero la iglesia inmadura dice: sí, claro que sí, arrebato entonces esta bendición y arrebato esto lo que Dios está trayendo para mí, y siento que Dios está bendiciendo y los cielos están abriendo para mi vida, los cielos están abriendo para mi familia, y a partir de ahora declaro de que a partir de aquí en adelante no voy a padecer necesidad y voy a estar muy bien y Dios me va a bendecir al 100%. Gloria a Dios. Y ahí estamos, muchachitos malcriados, adolescentitos que creen que se las saben todas, iglesias de por ahí que creen de que ellos tienen mucha teología, mucho conocimiento, mucha experiencia, y que este es el nuevo vino de estos tiempos, cuando es como Dios habló a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. ¿A qué iglesia está hablando aquí? A la iglesia de la Odisea. Repita conmigo: iglesia. No es el mundo, no es ajenos, no son extranjeros, es su iglesia. Porque tú dices, 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la iglesia de hoy. La iglesia que cree que lo tiene todo. La iglesia que cree que puede poseer, que puede ordenar, que puede decretar, que puede declarar simplemente que las cosas pasen porque sí. Sin carácter, sin sufrir, sin la cruz, sin nada. Pero se enriquecen. Pero tienen. Parece que esa doctrina les funciona. Y las mismas iglesias con sus mismos hermanos empiezan a dar y a pactar y a pactar. Ese tipo de iglesias como la Odisea empiezan a inflarse. Y dicen: wow, ya estamos fuertes, ya estamos grandes, ya hemos levantado un gran templo, y ya no somos como antes, los tan pequeñitos. No, ahora Dios nos ha bendecido, ahora ya estamos creciendo, ya estamos fuertes. Todo lo que hasta ahora hemos creado se ha multiplicado y Dios nos ha bendecido. Cuando Dios dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre. ¿Tú crees que eres rico? Dios dice: no, eres pobre. ¿Tú crees saber la doctrina? ¿Tú crees conocer el camino? ¿Tú crees saber la verdad para estos últimos tiempos? Dios dice: no, eres ciego. No ves nada, no entiendes nada. ¿Crees que hasta el día de hoy estás avanzando, estás creciendo, estás madurando? Quizás hace mucho tiempo ya que estás ciego. ¿Crees que estás bien con Dios? Quizás estás ciego, amado. Creo que ahora ya voy a empezar mejor, y creo que ahora Dios me está bendiciendo y siento la presencia de Dios. Y siento como que Dios me está rodeando y está rodeando mi casa con bendiciones. Y te empieza a vestir de una manera
Como ahora los falsos dicen, no tienes que vestirte con la ropa más cara, porque eso demuestra lo que Dios es en ti. Dios dice, estos están desnudos, no tienen nada, creen que lo tienen todo, pero no tienen nada. ¿Cuándo fue que la iglesia empezó a descarriarse? ¿Cuándo empezó el momento en que la iglesia empezó a pedir? Cuando fue muy joven. No quiso madurar, no quiso fortalecerse, no quiso aceptar la cruz. ¿Qué es lo que usted hace cuando la aflicción está tocando su puerta? ¿Qué es lo que hace cuando la cruz está empezando a sentir en ese hogar? Cuando Dios empieza a meter su espada en ese corazón que no quiere cambiar. ¿Qué es lo que pasa ahora? La iglesia no quiere aceptar, no quiere sufrir, no quiere contentarse. La iglesia madura, amados, decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. La iglesia madura decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La iglesia madura decía, no importa si me persiguen, si estoy de aquí, si estoy desnudo, si soy pobre, si no tengo nada, no importa, tengo a Cristo y está en mi corazón. La iglesia madura decía, no importa si tengo o no tengo, no importa si Dios me da o no me da, no importa si tengo casa o no tengo casa, yo tengo una morada en los cielos. Mi casa está allá, mi verdadera casa está allá. Pero hoy en día la iglesia inmadura, joven, chiquilla, se pelea por las cosas que son nada para Dios. El sistema de este mundo ha absorbido el corazón de la iglesia. La iglesia ahora ya no tiene identidad. La iglesia ya no quiere humillarse delante de Dios. Si eres hijo de Dios, déjate caer, porque escrito está, a sus ángeles mandará y no dejarán que tu pie tropiece en piedra. Falsos profetas que nos hablan con la palabra de Dios. Escrito está, ¿qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Hoy en día la iglesia puede predicarle y decirle, ¿sabe qué, hermano? No importa si usted se deja caer. Escrito está, Dios lo va a levantar. Escrito está, 7 veces caerá el justo. Escrito está, por gracia somos salvos, ya no es por obras para que nadie se gloríe. Escrito está, escrito está. ¿Cuánto hace falta una iglesia que conozca de Dios? Por eso es que perdemos, por eso es que nos dejamos humillar con el diablo, por eso es que más y más se van. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, no hay madurez, no queremos madurar, no queremos sufrir. Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, aprende a sufrirlos, y viene la aflicción, aprende a tolerar, continúa firme. No dejes que tus pensamientos empiecen a divagar, a preguntarse qué es lo que pasa y por qué esto y por qué aquello. No, simplemente sufre, le dijo Pablo a Timoteo. Pero hoy en día un pequeño trueno empieza a sonar cerca de la casa de la iglesia y la iglesia empieza a correr. ¿Cómo es que la iglesia ha cambiado, amados hermanos? ¿Cómo es que la iglesia empezó a ver las cosas de este mundo como lo más importante? Hoy en día la predicación es, si tienes un muy buen negocio, entonces tienes una muy buena fe. Hoy en día es,
Si tú eres un empresario exitoso, es porque esa fe ha crecido y se ha fortalecido, y esa fe está dando gloria a Dios. Debe estar dando gloria a otro Dios, pero no es a nuestro Dios. No es a nuestro Dios que está allá sentado en los cielos. Amén. Continuamos. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué es lo que pasó? Porque la iglesia empezó a querer los asuntos de la vida. Se empezó a interesar en las cosas de esta vida. Su fe empezó a fallar. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo? El amor al dinero ¿qué es lo que pasa con el amor al dinero? Eso es lo que hizo perder a la iglesia. Mejor es la piedad acompañada de contentamiento, dijo la palabra. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Tuviste fe, pero te extraviaste. Tuviste fe en un principio y dijiste: Señor, aquí estoy, mi vida te entrego. Pero ¿qué es lo que pasó? Codiciaste un poquito de tener en esta vida. Y lo mismo hizo la iglesia moderna. Empezó a querer ostentar, empezó a querer arrebatar, querer tener lo que el mundo tenía. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La iglesia pródiga, la iglesia que empezó a desperdiciar todo lo que Dios le dio, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Empezó a vivir no conforme a la palabra de Dios, empezó a vivir perdidamente, haciendo lo que ella quería. Es una iglesia que ya no toma en cuenta a Dios. La iglesia ya no pregunta a Dios. La iglesia no quiere estar, o ese hijo, muchacho, no quiere estar en su casa. ¿Por qué? Porque en su casa el padre manda, pues el padre tiene autoridad. El padre le dice: esto haz aquello, haz este otro, sírveme en esto, levántate temprano, acuéstate temprano, mañana hay que trabajar. Y no, al joven visionario no le gustan estas órdenes. Y hoy en día como que la iglesia ha empezado a tener visiones, ¿no?, acerca de poder alcanzar tantas cosas cuando ni a ellos mismos se pueden alcanzar. Desperdició sus bienes. Vivió perdidamente. Esto es vivir sin ley, sin tener que dar cuentas a nadie. Ya no trabajaba como lo hacía antes. Ya no dedicaba su vida a su padre, al servicio de su casa. Ahora vive para él mismo. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia, amados hermanos? Quiero ser muy puntual en esto. La iglesia antigua y madura ofrecía sus cuerpos como sacrificio vivo. La iglesia antigua y madura servía a Dios con todo su corazón. Pero ¿qué es lo que pasa con la iglesia actual? ¿La iglesia actual hará lo mismo? ¿No será que nos hemos perdido por un momento? ¿No será que nos hemos dejado engañar con las cosas de este mundo? ¿No será que el deseo por querer tener en esta vida ha hecho que nuestros ojos miren a otras cosas y no la gloria de Dios? La iglesia hoy en día debería estar en la casa de Dios, pero no. La iglesia que ama a Dios debería estar en la presencia de Dios, pero no. Cada uno está buscando su propia vida. Así como este
hijo pródigo. Cada uno ahora quiere buscar su vida, tomar sus propias decisiones, ir por sus propios caminos. Cada uno ahora cree que sabe todo y que puede tomar decisiones. Yo voy a tomar esta decisión porque creo que está bien, porque yo ya tengo experiencia, porque yo sé, nadie ya me puede enseñar, yo ya sé mi rubro. Y yo voy a alcanzar esto porque sé que lo voy a alcanzar. No saben nada. Voy a poder, no va a poder nada. Esta iglesia se empezó a perder mezclándose con el mundo. La iglesia empezó a mezclarse con el mundo y fue perdiendo la visión. Fue perdiendo el propósito, el enfoque, el amor por los demás. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con nosotros? ¿Realmente amamos a las personas? ¿Amamos a los no salvos? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Amados, estamos hablando de avivamiento. ¿Qué es lo que usted está haciendo por las almas? ¿Usted está trabajando en el evangelio? ¿Usted está ofreciendo sus vidas, su cuerpo, sus fuerzas para que Dios a través de usted salve a las personas? ¿Usted está en la casa de Dios, buscando su presencia, siendo llenos todo el tiempo del Espíritu Santo? ¿Realmente está buscando a Dios y lo ama y por eso trabaja para Él? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Eso es verdadero? Porque si amamos a Dios, amados hermanos, estas calles estarían repletas. Si amamos a Dios, entonces nos veríamos en diferentes lugares, predicando la palabra. Nos veríamos en los hospitales, nos veríamos en las cárceles. ¿Cuánto de verdadero es lo que hace? ¿Cuánto de lo que usted hace realmente representa un amor genuino a Dios? ¿O simplemente quiere las cosas de Dios? ¿Queremos protección? ¿Queremos que Él nos guarde? ¿Que Él nos bendiga? ¿Queremos que Él esté siempre con nosotros porque Él es fiel, Él es bueno? Y damos gracias a Dios porque Él ha sido hasta el día de hoy, ha sido fiel. Hace mucho tiempo nos hubiera abandonado, pero ha sido fiel con nosotros. Y sí, pero avanzando un poquito más, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Su vida representa realmente que usted es un escogido de Dios? ¿Sus hechos representan que usted ama a Dios o que ya se ha perdido? ¿O que ya se ha dejado confundir? Vivió perdidamente, se mezcló. Ya no está recibiendo, ya no está en la presencia de Dios. Ya no está humillado delante de Dios, ya no está trabajando para Él. Señor, tú me has dado esto, tú me has dado la salvación, tú me has dado la vida. Señor, aquí está mi vida para ti. Pero no. Quizás terminando este congreso muchos vuelvan a los mismos caminos. Es una iglesia pródiga. Una iglesia que no sabe de principios. Una iglesia que solamente sabe de pedir y de obtener y de declarar. No es una iglesia que se ponga firme en medio de la tormenta. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, es decir, cuando se terminó todo, cuando todo lo perdió, empezó a jugar con el pecado, empezó a jugar con las actitudes, con la conducta. Y hicimos caso a ese falso profeta que decía: si eres hijo de Dios, déjate caer, no pasa nada, el Señor va a mandar a sus ángeles que te levanten. Entonces muy bien, me dejo caer, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios me ama, Dios no va a permitir que yo me vaya al infierno. Empezó a perder
el lugar donde se encontraba. Perdió el amor, perdió la misericordia, perdió la gracia, perdió la visión, perdió el carácter, perdió el propósito de su vida. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando su propia vida muy alejado, en otra ciudad, en una provincia alejada. Eso significa que se alejó demasiado. Y cuando todo lo perdió, eso significa de que ya no hay nada. Iglesia que empiece a pensar en las cosas materiales en este mundo, llega el día en que lo pierde todo. Dios derramó de su abundante gracia, Dios derramó de su fidelidad, Dios derramó de su amor. ¿Para qué? Para que usted crea, madure, esta vez empiece a avanzar, a correr esta carrera como buen soldado, a tomar su cruz cada día, a negarse a sí mismo, pero no quiere entender, no quiere sufrir, no quiere madurar. Entonces el engaño está a la puerta de su casa. El falso profeta está a la vuelta de la esquina, con una buena palabrita para usted. Amén. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué es lo que pasó? La iglesia lo perdió todo. Y después de esto viene el hambre. La iglesia pierde su identidad. Entonces ahí es donde el enemigo empieza a entrar, donde el enemigo empieza a engañar. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie quien le pueda atajar. Y es ahí donde la sociedad empieza a decaer, donde el gobierno empieza a decaer, donde todo el mundo empieza a decaer. ¿Por qué? Porque la iglesia lo perdió. La iglesia no supo mantenerse, no supo entender el camino, no supo tener carácter, no supo cargar su cruz. Entonces, debido a la pérdida de visión, este mundo está en decadencia más y más. Amén. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cuando Dios decía en un principio, ni tus palabras, esas palabras no son joyas, no las puedes tirar a los cerdos. Pero ahora no, ahora ya nos hemos reducido a tal punto en que nos codeamos con los hombres pecadores. Somos amigos de la gente que blasfema en contra de Dios. Ya no nos importa, ya no empezamos a discernir quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Y ya no nos interesa tampoco, sino que ahora tenemos una necesidad. Hemos perdido lo que Dios nos daba antes, pero ahora empezamos a buscar, debido a nuestra necesidad, empezamos a buscar en el mundo, en aquellos que se hacen la burla de Dios, en aquellos que no quieren reconocer la autoridad de Dios. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Nadie le daba. La iglesia, amados hermanos, está atravesando por este tiempo. La iglesia está atravesando por este camino. La iglesia no supo apreciar lo que tenía en la casa de Dios. La iglesia no supo amar lo que había en la casa del Padre. Amén. ¿Y qué es lo que pasó? Empezó a girar su cabeza y empezó a ver a las otras naciones, así como el pueblo de Israel. Queremos ser como las otras naciones también. Y empezó a anhelar rey, empezó a anhelar cosas de esta vida. La iglesia empezó a perderse ya desde hace mucho tiempo atrás y no supimos darnos cuenta. Hoy en día todos nosotros deberíamos estar sirviendo a Dios, pero no. Todos nosotros deberíamos estar delante de Dios buscando su presencia, orando para que Dios haga algo, pero no. Estamos más metidos en nuestras cosas, en nuestros intereses. Hemos perdido la visión.
Hemos perdido el enfoque como iglesia. Nos contentamos por estar un momento más en la iglesia, por servir otro poco más. Como ministros de Dios nos hemos confundido y no hemos entendido nuestro llamado. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí, eso significa al fin volvió en sí, al fin supo entender, al fin supo pensar por un poquito. Otra versión dice, al fin se puso a pensar. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Que Dios realmente levante, amado hermano, este tipo de iglesia. Estamos viviendo en una vida muy perdida. Quizás ahora somos ciegos, quizás creemos que estamos bien, pero no, hace mucho tiempo que ya nos hemos ido por otros caminos. Ya no hacemos lo que realmente deberíamos hacer. Una vez hemos recibido palabra de Dios y sabíamos que teníamos que hacer su voluntad para cada uno de nosotros personalmente, pero no. Nos hemos contentado con algunas cositas pequeñas. Que la iglesia vuelva en sí otra vez. Amén. Que la iglesia vuelva en sí otra vez y piense por un momento y diga, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo debería estar ofreciendo mi cuerpo, mi vida. Hay tanta necesidad en este mundo, amados hermanos. Hay tanta necesidad en este mundo que nosotros nos hemos confundido y hemos empezado a ver las cosas para nuestro provecho. Amén. Póngase de pie, por favor. Incline su rostro, por favor. Al fin volvió en sí, dice otra versión. Al fin se puso a pensar, dice otra versión. Finalmente recapacitó. Por fin comprendió lo tonto que había sido, dice otra versión. ¿Cuánto tardarás en recuperarte, iglesia? ¿Cuánto tardarás en volver en ti misma? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que volvamos a entender cuál es nuestro llamado en este mundo? Las cosas de este mundo, amados hermanos, nos han hecho perder la visión. Las atracciones de la vida, los placeres de la vida han hecho que simplemente desistamos del verdadero llamado que es Dios visitando a su pueblo.